Para nadie es un secreto que Rusia es el país más grande del mundo. Por esta razón, los rusos normalmente viajan al viaje. Marica, va chimba, weón. Voy acá relajado con mi amigo conductor que está un poquito buñuelo, pero bien. Y es que les regalan una ponimalta a ese buñuelo. Como en todo viaje siempre hay problemas. Nos acaba de pasar la banda, bicho. Bueno, lo primero es que no planificamos el lugar donde nos íbamos a quedar. Cinematografía. Cinematografía. Hermanos, el daddy. El doggy. Para nadie es un secreto que Rusia es el país más grande del mundo. Por esta razón, los rusos prefieren viajar por avión dentro del territorio. Pero en esta ocasión, vamos a viajar nosotros en carro. Vamos a emprender nuestro viaje hasta la ciudad de Kazán. Pero lo primero que debimos hacer fue alquilar esta hermosa camioneta. Para este viaje van a acompañar a otras dos personas. Ahorita más tarde se las voy a presentar. Bueno, ya aquí recogimos el carro el cual arrendamos. Lo primero que vamos a hacer es llevar a estos dos seres que tengo acá a donde los van a cuidar. Los gatos. Los gatos. ¿Para dónde es Zaira? Más o menos. Bueno, la primera parada que vamos a hacer es para dejar acá a los michis. Aquí los gatos ya se quedan en el lugar donde los van a cuidar. Uy, chao, mi amor. Este viaje lo voy a hacer con otros dos amigos que se los voy a presentar. ¿Qué expectativas tienen del viaje? Yo espero que nos vaya muy bien en el viaje, todo acorde a la planificación que hicimos y que no nos vaya a pasar nada malo con la camioneta porque pues no sabemos nada de mecánica. Uy, dato importante, porque si nos varamos, baila, se acaba este viaje. No conocer muchos lugares, tengo expectativa de conocer el estadio donde se jugó el mundial, probar comida nueva, conocer gente nueva. Kazán tiene muchos lugares interesantes, así que pues bueno, disfrutar. Nuestra primera parada fue venir acá al Burger King para comer algo y también para aprovechar y comprar unos accesorios para ir más cómodos en el vehículo. Soporte para el teléfono, la Powerbank, café para cargarlo, comida para el transcurso del viaje. Ahora sí, arrancamos. Allí cumplimos nuestra primera hora de recorrido y ya hemos recorrido más de 120 kilómetros. Estamos a 2 horas para llegar a nuestro primer destino, que es el Uralski Mars. Bueno, Cris, ¿cómo va el viaje? Marica, va chimba, weón. Voy acá relajado con mi amigo conductor que está un poquito buñuelo, pero bien. Que es que les regalan una ponimalta a ese buñuelo. Hicimos nuestra primera parada técnica. Como lo pudieron ver, acá en Rusia la gasolina no se maneja por corriente y extra, sino por números. Acá también encontramos una tienda en la cual podemos encontrar baño, cosas para comer y accesorios de tecnología. Ya llegamos a nuestro primer destino después de 5 horas de viaje. Como pueden ver, este es el Uralski Mars. Es muy famoso por su coloración rojiza, ya que se parece al planeta Marte. Acá está el punto de vista de lo que le pareció este paisaje a William. Es un lugar interesante, es curiosa la historia que tiene. El color rojizo que ustedes pueden divisar en el paisaje fue producto de la explotación de arcilla. La arcilla que fue explotada en este lugar se utilizó para rellenar costales y hacer trincheras en la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la explotación de este elemento, el agua que se sitúa en este terreno combinado con los materiales que están en la tierra
pues dieron como producto el color rojizo que ustedes pueden ver en el paisaje actualmente. Estamos en una temporada seca, de ahí que el nivel del agua sea tan bajo, pero normalmente es un paisaje muy agradable y muy interesante para el turista que quiera venir a conocer. Bueno, llegó el turno de tanquear, mismo hace todo el procedimiento. El vehículo es número 95 la gasolina y toca ir a la tienda a decirle a la persona encargada que nos active sección 2, donde nos encontramos, y acá nos activan los litros que le indicamos a la persona. Un dato interesante, acá es por litros y no por galones, toca tener en cuenta eso. Después de casi 2 horas más o menos de trayecto desde Lularski Mars hasta Ekaterimburgo. Esta es una ciudad que queda, yo creo que es la más cercana a Tiumen, siendo de las principales ciudades, obviamente, porque pues entre Tiumen y acá pues hay muchos pueblitos, pero pues nada importante. Pues vamos a ver qué nos encontramos acá en esta ciudad. No la conocemos. Acompáñenme para que juntos la conozcamos. La ciudad de Ekaterimburgo creo que nos está recibiendo demasiado bien. Vinimos a un restaurante que nos recomendaron, vamos a ver qué tal. Ekaterimburgo nos sorprendió demasiado. El plato estaba exquisito, buena porción y el precio estaba justo, la verdad. Vamos a ver qué más nos encontramos esta noche. Como en todo viaje siempre hay problemas. Nos acaba de pasar la maravilla. Bueno, lo primero es que no planificamos el lugar donde nos íbamos a quedar. Mágicamente, menos mal, encontramos una persona colombiana que vive acá y nos ayudó. Y nos ayudó a encontrar a una persona, un ecuatoriano que tiene un apartamento acá y nos dieron posada el día de hoy. El problema fue que cuando nos dieron la posada, fuimos al carro por las cosas y mi querido amigo Cristian dejó otras llaves arriba. Y no sé por qué nosotros pensamos que estaba todavía haciendo buen clima, estamos a 10 grados, salimos sin chaqueta, está haciendo un frío. El carro está demasiado lejos, acá de volvernos por las llaves, volver por la ropa a 10 grados. Qué frío. Bueno, William, tus expectativas de anoche. Para haber dormido en el piso, dormí bastante bien, sin frío y No, pero explica que no fue en el piso, fue... hay que ser un poco entendido en la vida y buscar alternativas. Y en los cojines que puse en el suelo, dormí bastante acolchado, perfectamente. ¿Y tú, Chris? Me dormí de la mierda. Lo chistoso es que durmió en una cama. Pero con frío porque no tenía cobijas porque me las quitaron estos Me los quitaron, no, Ey, la grosería es perro. las quitó él. Es un canal. YouTube nuestra Es un canal Family Play. Bueno, después de una noche un poco incómoda por no tener dónde dormir, se pudo descansar, nos podemos ya arreglar y bañar. Vamos aquí ya con todo para ahora sí conocer la ciudad. Esto lo vayas acá en Rusia, son como restaurantes tipo buffet que son mucho más económicos que ir a un restaurante normal. Buscamos por una aplicación que se llama Divagis. Ahí siempre buscamos los lugares que tienen buena puntuación y eso, y pues nos recomendó este. ¿Qué opinas del lugar? Está chimba. La verdad, por la fachada pensábamos que iba a ser peor. A ver, postrecitos, ensaladitas. Recordemos que no hemos ni desayunado, ya nos saltamos el desayuno y ya toca de una al almuerzo. ¿Cuánto te costó tu plato, amigo? 153 rublos. Bueno, estos dos pidieron lo mismo. Yo pagué un poquito más caro porque pedí los blines y pagué 300 rublos.
Después de haber comido algo, vamos a ir a la segunda torre más alta de Ekaterimburgo. Se llama la Torre Isoki, también es un hotel. Vamos a ver qué tal. Ya nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahora llegamos al primer destino, segunda torre más alta de acá de Ekaterimburgo. Acabamos de dejar el carro acá pues en el parqueadero. Tenemos dos carros muy exclusivos acá. Llegamos al centro de negocios Bisoki, también es un hotel, tiene 188 metros y 54 pisos. Bueno, cuando fuimos a ingresar para subir al mirador, tiene un costo de 500 rublos, pero solo se puede en efectivo. Menos mal acá están los cajeros y vamos a retirar el dinero. Después de haber comprado el tiquete, subimos por el ascensor hasta el último piso y llegamos a este magnífico mirador. Desde acá se puede ver toda la ciudad, se puede ver lugares magníficos como el estadio, como también la torre más alta de Ekaterimburgo. También podemos ver edificaciones que tenían formas extrañas, como la que se puede ver en este momento. Y también contaba con estos binoculares que valían 50 rublos por 2 minutos o 100 rublos por 4 minutos. Bueno, ya estamos saliendo del primer lugar turístico que fue la Torre Bisoki. Estuvo bien, se ve muy bien la ciudad. ¿Qué opinas tú, Chris? Se veía muy bonito, sí, se veían varios sitios turísticos como el estadio, una iglesia. Sí, se ve principalmente pues casi toda la ciudad. Lo único malo fue que está haciendo mucho frío y se demoró un poco el ascensor, que va mucha gente. Ahora nos dirigimos para la iglesia de la sangre derramada y ya nos vemos allá. Chao, chao. Bueno, un dato interesante es que acá en Rusia los parqueros son muy económicos. Nos cobraron 100 rublos. Buen precio. Después de ir a la torre anterior, a ver desde las alturas a todo Ekaterimburgo, venimos al segundo lugar turístico que vamos a visitar, que es esta gran iglesia, una iglesia ortodoxa y se llama Iglesia sobre la Sangre. Más adelante les voy a contar la historia de esta iglesia. Esta iglesia fue construida entre el año 2000 y 2003. Acá trajeron cautivo al zar II de Rusia y lo asesinaron junto a su familia. Pues antes era una casa y lo mataron en el sótano de esa casa y pues después construyeron esta iglesia en conmemoración a él. Igualmente acá mi amigo Cristian les va a comentar un poco más sobre la historia de esta iglesia. Los capturaron en ese tiempo, esta Primera Guerra Mundial, y los capturaron ultras rusos que estaban cansados de la guerra. Unieron socialistas y comunistas, fueron acá y los fusilaron a todos, al zar y a la familia. Y de ahí en adelante se reconoció la Unión Soviética y posteriormente la Federación Rusa, que está hasta nuestros días. Bueno, por acá es la entrada a la iglesia, pero pues la verdad les quería poder grabar, pero pues acá en toda la entrada nos dice que no se puede grabar. La iglesia, esa es la entrada de la iglesia, pero pues tampoco podemos grabar. La puerta anterior que les acabé de mostrar es el museo en conmemoración al zar II de Rusia, al zar Nicolás. Pues acá también se puede ver todo el centro de la ciudad desde acá. Llegamos a la Platinka y el primer lugar interesante que encontramos es el Teatro Cosmos. Acá me encuentro con los hermanos Liumer. Ellos fueron los creadores de la cinematografía y los que hicieron posible crear películas para todo el público a nivel mundial. Atrás tengo el teatro, su lado derecho es un cine, donde podemos ver películas que recientemente salen publicadas. El segundo lugar con el que nos encontramos es el complejo de deportes de casa. Acá normalmente juegan deportes como baloncesto, voleibol, minifútbol. El complejo deportivo
fue construido entre el 2001 y el 2003. Tiene capacidad hasta para 5.000 personas. Y exactamente el día de hoy hay un evento, se llama ECA 2023. Es un evento en los cuales todas las universidades a nivel nacional vienen a competir acá. Acabamos de llegar al centro de negocios de Ekaterimburgo, donde acabamos de encontrar unos edificios. La espalda está el Iset Tower, es la torre más alta de esta ciudad. Tiene una altura de 212 metros y 52 pisos. Después de haber estado por el centro de la ciudad, el centro turístico, el centro administrativo de la ciudad, venimos al centro comercial más grande de acá. Es el Greenwich. Vamos a ver qué nos espera el centro comercial. Bueno, optamos por comer esta hamburguesa. Vamos a ver qué tal. Estamos acá en la plazoleta de comida del centro comercial. La verdad está muy cool y tenemos música en vivo. Ya llegaron las hamburguesas, vamos a probarlas a ver qué tal. La verdad, Ekaterimburgo nos ha atendido muy bien con la comida. Vamos a ver qué tal. Bueno, nos costó 1.230 rulos. Eso dividido entre son 615 rulos. Como 30.000 pesos más o menos. Recordemos que son hamburguesas artesanales, entonces creo que están a un precio justo. Bueno, como podemos observar, hay hartas exposiciones en el centro comercial. La verdad, muy completo. Y algo muy peculiar, se supone que esto es un Starbucks y le cambiaron el nombre a Starbucks Coffee. Ya sabemos por el tema de las regulaciones rusas. Como siempre, nosotros buscando la zona del fútbol, vinimos a la tienda oficial del equipo de acá de Ekaterimburgo, Ural. Después de una tarde muy agradable en el centro comercial que les mostré, vinimos al destino que más quería, el estadio de Ekaterimburgo. Recuerden que fue un estadio mundialista y es muy hermoso en la noche. Nomás miren cómo se ilumina. Algo también muy peculiar de este estadio es que las tribunas laterales salen del mismo estadio, es algo muy loco. Este estadio está estructurado y hecho para acoger una gran cantidad de personas. Como ya se los comenté, es un estadio mundialista y también ganó un premio porque fue el primer estadio con tener las tribunas fuera de su propia estructura. Bueno, al lado justamente del estadio encontramos un lugar muy agradable para venirnos a tomar una cerveza. Bueno, ¿qué les pareció el estadio? Muy bonito. Él es muy expresivo. Cristian en su expresión. Así va. Bueno, William, ¿qué tal el estadio? Interesante. Espero estar muy pronto para disfrutar un partido dentro. Bueno, ahora sí, arrancamos. Nuestro siguiente destino, Kazán. Estamos a 15 horas. 15 horas. ¿Cuántos kilómetros? 1025 kilómetros. 1025 kilómetros. Bueno, yo les voy contando cómo nos va en carretera. Chao, chao.